Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas Buenas tardes. tardes, licenciado. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, gusto Buenas saludarle. tardes. Vamos a... Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Vamos a ver. Les fui dando ingreso y no me fui chequeando quiénes están, pero por nombres me recuerdo quiénes están en el listado. Bueno. Demos unos 2 minutitos más a ver quiénes se logran incorporar. Charaín. Sí, licenciado, sí se le escucha. Así como tipo colegito, ustedes estaba pasando ahí la asistencia y ya le escribí a los que aún se han unido a la clase. Y entonces, pues, para los que tengo la oportunidad de conocerlos de forma personal o que ya me conocen, es un gusto saludarles por este medio virtual. Pues básicamente, pues ustedes han depositado la confianza en su servidor, como en la licenciada Erika Meneses, que ahí nos está acompañando el día de hoy. Y entonces vamos a identificar algunos aspectos que tienen ustedes a bien ahí tomar en consideración. Alguien que está queriendo entrar. Entonces, tomando en consideración esos aspectos, ustedes pueden tomar en cuenta para los que no se han examinado en ninguna oportunidad y es la primera ocasión que lo están haciendo, vale indicar varios aspectos a los cuales pues los que ya sustentaron una fase no me van a dejar de mentir esto. Es importante que sus leyes o sus códigos ustedes los trabajen con 3 colores de marcadores o lapiceros. Si trabajan con marcadores, el color amarillo sería para el texto, el color verde para los títulos y subtítulos y el color anaranjado sería para identificar los plazos. Vale. Si utilizan lapiceros, sería el color azul para los títulos y subtítulos, el color negro para el contenido y el color rojo para los plazos. Sobre esa base, tomen en cuenta ustedes, entonces, que es necesario utilizar esos colores que les van a servir a ustedes para una mejor ubicación o un mejor, ahí sí que desarrollo en el momento que se vayan a evaluar. Derivado de eso, es importante que tomen en cuenta estos aspectos que estamos mencionando. Sobre esa base, tomar en cuenta otros aspectos a considerar. Lo que es el contenido de estas áreas que abarca la fase pública, podemos nosotros advertir entonces que sobre esa base, en derecho penal, pues en derecho penal está la parte sustantiva y la parte procesal. Así, medular el Código Penal y el Código Procesal Penal en la parte adjetiva. Y otras leyes afines que en su momento podemos hacer mención, pero es elemental que manejemos esas 2 leyes bien generales para todo el derecho penal en lo sustantivo y en lo adjetivo. Ahora, en relación a las leyes afines de la ley penal o las leyes penales, pues básicamente encasillarse en algunas que podemos señalar en su momento, pero sí es elemental así esos 2 códigos que indiqué, el Código Penal y el Código Procesal Penal. En derecho laboral, solo me están escribiendo aquí. En derecho laboral, pues miren,
ahí tenemos solamente el código de trabajo. El código de trabajo, algunos convenios que ustedes vayan a ir teniendo acceso en cuanto al salario, en cuanto al tema de las formas de pago, elemental. Básicamente ustedes deben de hacer énfasis también en materia laboral, como en código de trabajo no tenemos un código procesal laboral, entonces tenemos que acudir al Código Procesal Civil y Mercantil. Y es aquí donde los que ya se examinaron en alguna ocasión y fuera la fase privada, les va a ser de utilidad esa información, porque hablemos en derecho procesal laboral, les va a servir información en cuanto al proceso civil y también oportunamente en materia procesal administrativa. Entonces, eso les puede ser de utilidad si ya ustedes han hecho ese estudio. También había que tomar en consideración, en cuenta, otros aspectos. En principio, tomemos en cuenta uno de los aspectos que no es invento mío. La Constitución invoca el nombre de Dios. O sea, es un proyecto que usted ha puesto en manos de él y sobre esa base usted lo va a desarrollar de la mejor manera posible, y acá es donde usted está empezando a cerrar ese capítulo en cuanto a su estudio. Por el otro lado, había que tomar en cuenta la parte psicológica. Vean, en cuanto a la parte psicológica, debemos de manejar la parte de los temperamentos. Aquí me voy a referir en varios contextos. Los examinadores, voy en contra de los examinadores, los profesionales del derecho. En las distintas universidades en donde yo soy parte examinadora, en algunos ya he dejado de examinar, háblese la Universidad Rural, en donde ya no examino, ya es muy poco, la Universidad Regional, la Mariano Gálvez en Derecho Notarial, eventualmente me invitan a Landívar, de igual manera San Carlos. En estas universidades, ustedes deben de tomar en cuenta que los examinadores, indistintamente de qué universidad sea egresado, por lo menos tiene un cierto tiempo de ejercicio profesional, y eso va a permitir a que el profesional pueda indagar, pueda explorar la información que usted debe de manejar mínimamente. Me refiero, en la Universidad de San Carlos hay una guía temática para la fase pública. En la Universidad Regional también hay una guía, hasta hay cursos ahí para poder desarrollar el área de la fase pública. En la Universidad Rural, aquí le hay un valor agregado a diferencia de estas dos universidades que menciono, porque en la Universidad Rural le adicionan derecho ambiental. En la Universidad Regional le agregan derecho constitucional. Estas dos áreas, derecho constitucional va inmerso a lo que vamos a ir hablando en derecho penal, en derecho laboral, y ahí Erika nos va a ir comentando también. A lo que es en otras universidades, en la Universidad Mariano, pues ahí solamente tenemos laboral, administrativo y penal. Sobre esos contextos, ¿por qué lo menciono? Porque tenemos aquí diversidad de estudiantes, y sobre esa base, entonces, ustedes menciono esa parte del examinador. Yo llevo muy presente lo que hace muchos años nuestros profesores nos decían: ustedes se van a examinar y se tienen que preparar para cualquier examinador, cualquiera. ¿Por qué? Porque el día del examen puede hacer que ese profesional esté, o puede hacer que no esté y se lo cambien a la inmediatez. O puede hacer que el examinador, cosa que no ocurre, pero el examinador se pueda excusar de usted y va a decir: mire, yo no estoy de acuerdo en examinar a este estudiante, por favor, me excuso. Bueno, hay que cambiar, hay que modificar, cosa que es muy eventualmente que se dé, pero puede llegarse a dar.
Entonces, la parte de la psicología la estoy mencionando en el sentido de estar preparados a cualquier momento, en todo momento, a cualquier profesional. En cuanto al estudiante, el sustentante, usted debe de prepararse a que el examinador no me lo descomponga. ¿A qué me refiero? No me lo descomponga. 2, 3 primeras preguntas y nada. Entonces, ojo, yo sé que los nervios nos pueden ganar y aquí es donde tenemos que salirle al paso al sistema nervioso, controlar esa parte de los nervios. En ese sentido, entonces ustedes traten de controlarse a sí mismos y que los nervios no le ganen y al mismo tiempo tomar la consideración que es una persona humana con conocimientos en derecho al igual que usted. Entonces tome eso en ese sentido. En todos los exámenes técnico profesionales, indistintamente la universidad que se trate, van a tomar en cuenta su lenguaje jurídico. Su lenguaje jurídico que es el que se extrae de la legislación y de la doctrina. El dominio de la doctrina, o sea, esa información que usted en sus aulas universitarias, en el tiempo que cursó la carrera en su universidad, pues debe de, ahí sí que sintetizarla y hacerla digerible al examinador y dominarla. Tiene que tener un dominio en el tema con propiedad, debe de manejar la información. Por el otro lado, es importante en este tema de la doctrina. En el tema de la doctrina vamos a manejar conceptos, más no definiciones. Y entonces cuando hablamos de conceptos, la idea o la noción de algo, pero esa idea y esa noción no debe ser muy vaga, sino que debe ser centrada y coherente a lo que se trate. Entonces hemos hablado también de otro aspecto que se toma en cuenta, lo que es el manejo de la ley, la ubicación, la localización, determinar con propiedad y establecer que usted haya estudiado sus leyes. Ojo, diferente es a leer la ley a estudiar las leyes. Cuando hablamos de estudiar las leyes es que usted se logre identificar, usted se pueda establecer por parte del examinador que usted sí estudió esas leyes, que usted sí se ubica dentro de esos aspectos. Entonces, resumiendo, para su examen le van a calificar su lenguaje jurídico, qué terminología utiliza, su ubicación en la legislación, asimismo también ese aspecto doctrinario. Y 2 aspectos adicionales que mencioné, la parte psicológica. Usted debe de mantener control de sí mismo, a pesar que los nervios le estén ganando. Y el otro aspecto que es sobre la base de lo que gira en torno al marco constitucional, que es Dios. Esos 5 aspectos usted los debe de manejar y controlar en el sentido. Ojo, debe de tratar de evitar, aquí van recomendaciones. Una primera recomendación, evite estar preguntándole, por ejemplo, a Shailene, evite preguntarle a Silvia, evite preguntarle a Norma, ¿verdad? Porque cada examen es diferente. Cada examen es diferente y entonces si nosotros venimos y le preguntamos a cada uno, cada quien me va a decir diferentes preguntas y a veces lo que pretendemos nosotros es empezar a reunir un montón de preguntas y terminan a veces no formulando ninguna de esas que nos preocuparon más. Derivado de eso, también me permito decirles que en cuestión de información que se les va a compartir en derecho penal y laboral, y ahí Erika se va a referir a administrativo, entonces en ese sentido se les traslada información indispensable para no abonarles más de lo que ustedes ya tienen. Sobre esa base partiríamos en cuanto al tema del contenido. El curso son 3 meses, si usted lo ve, casi quitamos una semana de la Semana Santa y seguimos ahí de corrido. Sobre esa base, otras recomendaciones. Y esto ya es cuestión de ética y de moral por parte de ustedes. Yo no voy a estar a la par de usted, yo no estoy en ese preciso momento
desde el dispositivo del computador donde usted se encuentre. Yo lo que hago es valorar su inversión. Usted realiza un pago del curso y por lo tanto valore usted su inversión sobre la base de no compartir la información. Allá usted sí la comparte. Y esa es una de las reglas de oro de este curso. Mire, no comparta la información. Hay que ser un poquito egoísta. A usted le costó juntar sus 400 quetzales o los 100 quetzales de la inscripción. Y el otro así de fácil. Y lo que más cae mal, aquel terminó ganando y a mí me fue no tan bien. Entonces, ahí es donde usted valore su inversión. La información que se les comparte, entonces usted haga buen uso de ella. De igual manera, va a ocurrir que en algún momento determinado usted no va a poder participar dentro de la clase, pero va a decir, mire, Lick, la puedo grabar. Si es para utilidad propia, es para usted propiamente, hágalo. Hágalo. Pero ojo con el tema de no se vaya a confiar en estar grabando las clases, porque entonces usted se despreocupa, se desatiende, se distrae y ya no presta la debida atención a los temas que se van tratando. Estas serían las consideraciones previo a entrar en materia a el área laboral y penal que vamos a trabajar los días lunes. Y entonces dejo ahí en el uso de la palabra, pues yo le digo Erika, no me he acostumbrado también a decirle Ligna, entonces Erika la dejo ahí en el uso de la palabra. Gracias, licenciado. Buenas noches a todos. Bienvenidos al curso. Yo me voy a encargar de la parte de derecho administrativo. Les voy a dar la parte sustantiva y en su momento la parte procesal. Pues todo lo que mencionó el licenciado les va a servir a cada uno de ustedes. Yo también fui estudiante de él. Da unas clases magistrales muy buenas, se entienden bastante, menciona bastante ejemplo, tal vez lo que uno no entendió en los 5 años, se mira acá rápido. A veces pues nos atacan mucho con mucha historia, mucha doctrina y no ponen en marcha lo que se va a llevar. Pero aquí vamos a aprender todos. Yo tengo, hace 14 años cerré, pero hace 2 años me gradué. Trabajo en una constructora como asesora legal y también llevo unos casitos con el licenciado Bautista. Entonces, bienvenidos a todos y siéntanse en la confianza de preguntar cuando tengan dudas. Y el licenciado Bautista y yo pues estamos para apoyarlo en todo lo que nos sea posible. Como él dice, a la hora de compartir las clases que nosotros demos, lo que yo les dé a ustedes, les imparta, todo será enviado por medio del licenciado Bautista. Solamente, Lick, muchas gracias. Ok, gracias. Bueno, entonces, ya Erika pues nos va a estar acompañando ahí en Derecho Administrativo los días miércoles. Cabe advertir, me voy a meter un poquito en administrativo. Cabe advertir que administrativo al principio de lo que es sustantivo es algo tedioso. Es teoría. Pero cuando entramos a la parte procesal, entonces ahí la recomendación, pero miren, recomendación de un examinador de hace 15 años es ubicar los plazos y no confundir los plazos. O sea, en términos coloquiales, el miedo de procesal son los plazos. Entonces, no confundir la parte de los plazos. Sobre esa base, pues los días miércoles, de alguna manera, yo voy a estar también conectado, si fuera el caso, intervengo, de lo contrario, pues Erika estará desarrollando ahí el ámbito del derecho administrativo. Entonces, empezamos ahí con el desarrollo del curso como tal. Esto que ustedes tengan alguna pregunta. Y acá van 2 cuestiones en particular. Lo ideal sería si usted pudiese abrir su cámara, enhorabuena. Eso sería lo ideal.
porque eso nos permite descubrir a través de esta pantalla que usted está presente. Pero si no la puede abrir, pues no hay inconveniente alguno. Estimo que usted está ahí tomando nota al respecto. Y segundo aspecto, no da tiempo, para serles honesto, no da tiempo a apuntar todo. No da tiempo a apuntar todo. Y aquí se va a varios escenarios. Una primer variable es que usted tome ideas principales. Ideas principales. Segundo, pudiese ser que alguno de ustedes ya se examinó y el resultado fue desfavorable. Entonces la recomendación es tómelo como una autoevaluación de lo que el servidor y de lo que la servidora vaya platicando, usted vaya interrogándose. Esto sí necesito remacharlo, esto sí necesito confirmar la información. Cuando ustedes tengan alguna duda, alguna interrogante, pues ahí en la parte de las bases que tiene o el marco que tiene la plataforma de Meet, ahí aparece una manita en la parte de abajo, a mano derecha, por donde está el telefonito, y ahí usted puede habilitar la mano o bien puede activar su micrófono y a viva voz preguntar. Kerber. Buenas tardes, estimados licenciados, licenciada Erika, licenciado Edson. Pues gracias ahí, esperamos de que pues todos tenemos esa incertidumbre, ¿verdad? De poder pues canalizar y poder obtener el conocimiento para estar preparados para esta fase. Solo me queda una duda. Yo, tal vez la programación de cómo es que vamos a estudiar, Lic, no me quedó muy claro qué cursos vamos a llevar y qué tiempo sería para cada uno que vamos a utilizar. Ok. Perdone, y otro aspecto es, me imagino que nos va a dejar me estoy adelantando, ¿verdad? Para la siguiente clase, leer tales artículos, la información que usted nos va a proporcionar. Ok. Esa parte. Voy ahí. Gracias. Los días lunes trabajamos civil, que civil va. Estoy enamorado de civil, ustedes. Es que soy de maestro en Derecho Civil y Procesal Civil y a Erika me está siguiendo los pasos ahí. Entonces, en laboral y penal vamos a empezar con la parte sustantiva. Al agotar derecho laboral sustantivo y procesal, entonces entramos a esa área. Es decir, primero la parte sustantiva en laboral y en penal y después nos vamos a la parte procesal. Todo va a depender de cómo ustedes dinamicen la clase. La clase virtual puede ser muy monótona y aburrida si usted no interviene. Si usted ahí se distrae. Ahora, vea, programe su semana. La mayoría ha de trabajar y entonces programe su semana. Lunes, martes, estudie una área, la que usted considere mejor. Miércoles, jueves, otra área. Viernes y sábado, otra área. El día domingo, en la medida de lo posible, usted utilice unas 4 horas en lo que le sea posible y haga su autoevaluación del contenido. O sea, 2 días por área. Pero si hay alguna área que a usted se le facilita más y la otra se le complica más, quítele un día a una y agréguele esa. Ahora, ¿cuántas horas? Va. Yo les recomiendo, como uno trabaja y estudia, ya no quiere estudiar en una noche, pues tiene que estudiar o de madrugada. Con que usted estudie sus 3 a 4 horas efectivas, cuando le digo 4 horas efectivas o 3, es porque usted se sentó a estudiar y no se estuvo levantando. A diferencia de aquel que se está 7 horas, a 8 se anda levantando, se anda sentando y de verdad, eso es ahí sí que mentirnos y engañarnos nosotros. Pasadas las 8 horas ya cuesta asimilar, cuesta. Entonces,
Eso es en cuestión a la pregunta, Herbert. Entonces, lunes penal y laboral, miércoles administrativo. Vamos a empezar en las 3 áreas con la parte sustantiva y vamos a ir apuntando o diciendo algunos artículos. En algunos momentos solamente los indicaremos, en otros haremos lectura de ellos para mayor ilustración. Los tiempos, básicamente, estamos hablando de ahorita de enero, el día de hoy estamos a 19, para ir finalizando como el 22 de abril. O sea, en menos tiempo que usted cursó el curso, lo tenemos que hacer acá. Entonces, aquí vamos rapidísimo. No sé si estamos ahí, Herbert. Gracias, Liz. Ahí estamos. Muy amable. Bueno, ¿alguien más? Sin pena puede preguntar. Bueno. En cuanto dos cuestiones. No se va a preocupar. No se va a preocupar. A veces a uno se le pasa no decir el IC. No se preocupe si a mí me dice Edson, no pasa nada. No se preocupe porque a veces se le olvidó saludar, no se preocupe. Ahí sí que en los medios lo que interesa es optimizar los tiempos. Bueno, listo. Empecemos, si hay alguna interrogante, ustedes lo van formulando en su momento. Empecemos con derecho laboral. Vamos a ir con laboral. En derecho laboral, ustedes recuerdan que están los principios o características ideológicas del derecho del trabajo. Esos principios o esas características ideológicas, algunos, entre paréntesis, léase filosóficas, y ahí nos pierden. ¿Por qué? Porque estamos diciendo principios o características ideológicas del derecho del trabajo, y cuando me dicen filosóficas, y eso me desconecta, entre paréntesis, la parte filosófica. Cuando hablamos de los principios o características ideológicas del derecho del trabajo, vamos a mencionar que el fin o lo que persigue estas características o estos principios es la protección y la defensa de los intereses de los trabajadores. ¿Qué principios podemos mencionar? Bueno, el principio tutelar o el principio de tutelaridad. El principio tutelar. El principio tutelar lo que pretende es esa desigualdad económica que existe entre los patronos y los trabajadores. Desigualdad entre trabajadores y patronos. El patrono tiene la materia prima y el trabajador da su fuerza de trabajo. Dentro de este principio de tutelaridad, nosotros podemos tomar en cuenta, como un ejemplo más, el artículo 30 del Código de Trabajo. El artículo 30 del Código de Trabajo, en resumen, regula lo referente a que el patrono tiene la obligación de extender por escrito el contrato de trabajo. Preguntémonos acá, para los que hemos trabajado en algún momento en la entidad privada, ¿en algún momento llegué a tener en mis manos el contrato de trabajo? Y aquí, dos aspectos más que se van a sumar para su examen. Es permisible por la fase pública que le realicen preguntas de criterio y de realidad. Entonces, aquí una pregunta de realidad. ¿Todo trabajador le entregan su contrato de trabajo por escrito en base al principio de tutelaridad? Algunos podrán decir sí, otros no, dependiendo la naturaleza del trabajo. Sobre esa base, estamos hablando del principio de tutelaridad. Artículo 30 del Código de Trabajo, el patrono tiene la obligación de entregar o extender por escrito el contrato de trabajo. Otro artículo que podemos mencionar y que nosotros lo rezamos es el artículo 78
el artículo 78, mediante la cual se nos dice la inversión de la carga de la prueba. La inversión de la carga de la prueba. ¿Quién está obligado a aprobar? El patrón. El patrón. Pero hoy en día es importante también que el trabajador, cuando realice alguna reclamación laboral, también debe de sustentar sus proposiciones o sus peticiones sobre las cuales descansan sus peticiones. Entonces, el artículo 78, si bien es cierto, menciona la carga de la prueba recae sobre el patrono, no excluye al trabajador para que pueda aportar medios de prueba. Dos ejemplos que hemos señalado en el principio de tutelaridad. Este principio de tutelaridad lo vamos a encontrar en el Código de Trabajo, en el considerando cuarto, en la literal A, en los primeros considerandos, particularmente el considerando cuarto, en la literal A. Entonces ahí le voy a pedir favor a Erika que leamos porque es pequeño el contenido ese. ¿Qué artículo dijo, licenciado? Sería el cuarto considerando la literal A. Ah, ya. Principio, considerando se basa en el principio de tutelaridad. El derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándoles una protección jurídica preferente. Gracias. Entonces ahí está permitido que ustedes en su código puedan anotar en una forma inclinada principio de tutelaridad para que cuando es necesario fundamentarse, van a ubicar ahí principio de tutelaridad. Lo que no está permitido y que algunos estudiantes hacen, y Erika no me va a dejar de mentir, que eso sí a mí no me gusta, es que anotan principio de tutelaridad y anotan todo el concepto en el código. Cuando uno de examinador ve eso, ya no deja ver el código. Y entonces salen diciendo los estudiantes examinados que el examinador nunca lo dejó ver su código, nunca lo dejó fundamentarse. Y esto lo menciono en otra universidad que me pasó. Entonces es que no me dejaron fundamentarme. Lo que pasa es que en el código usted solo va a hacer breves anotaciones o llamados a su código. Entonces, principio de tutelaridad. Vamos a otro principio. El principio de garantías mínimas. Este principio de garantías mínimas, su nombre nos orienta a las características que por lo menos debe de poseer una relación laboral. Aspectos característicos mínimos que debe de contener una relación laboral. Esas garantías mínimas, ¿dónde vamos a fundamentar este principio? Este principio lo vamos a encontrar en el cuarto considerando en la literal B, el principio de garantías mínimas. Y considerando, aparte de decirnos que es lo que por lo menos debe de contener una relación laboral, hay formas o medios para superar esas garantías mínimas y que en esta misma literal lo encontramos, que es en la parte final de este considerando literal B, que sería la contratación individual, la contratación colectiva y los pactos colectivos de condiciones de trabajo. 3 aspectos que nos van a permitir superar las garantías mínimas. Contratación individual, contratación colectiva y los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Dicho de paso, la contratación individual o colectiva. La contratación individual, la relación entre un patrón y un trabajador. Háblese de un patrono, un intermediario, un representante si fuera el caso, y
tenemos al trabajador. La contratación colectiva, la que se da entre varios patronos y varios trabajadores. Hablamos ahí, dice, pactos colectivos de condiciones de trabajo. Los pactos hay que tomar en cuenta que es una institución del derecho colectivo mediante el cual existen requisitos o acuerdos que son obligatorios para la relación laboral. Esos pactos colectivos de condiciones de trabajo son los que tienden a superar el nivel de vida del trabajador. Esto sale porque ahí menciona. Entonces, mire, pues, me quedo ahí pausa. Mire usted qué principios ideológicos del derecho laboral se recuerda. A principio tutelar, principio de garantías mínimas, principio de estabilidad. Ok. Mire, el principio de garantías mínimas. Existen ciertas instituciones o existen ciertas formas que permiten superar las garantías mínimas. La contratación individual, la contratación colectiva y los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Mire por dónde se va la evaluación en un momento determinado. Vamos a otro principio, el principio de imperatividad. Este principio de imperatividad lo vamos a encontrar en la literal C de ese cuarto considerando. Y ahí le voy a pedir favor a Erika que lo leamos hasta donde diga que conceda la ley. La literal C, cuarto considerando. El derecho de trabajo es un derecho necesario e imperativo, o sea, de aplicación forzosa en cuanto a las prestaciones mínimas que conceda la ley. Gracias. Entonces, aquí les pregunto a ustedes, ¿se recuerdan ustedes que cuando nuestro profesor en Derecho Laboral dijo, ubicación del derecho laboral? Las dos grandes ramas del derecho, el derecho público y el derecho privado. ¿En dónde ubicamos el derecho laboral? Derecho público. Esa es la división tradicional. Pero ahora las tendencias modernas nos dicen que el derecho del trabajo puede ser situado dentro de un derecho social. Esas son las tendencias modernas. Entonces, para el examinador conservacionista o tradicional, a la hora de decirle, mire usted, el derecho del trabajo, ¿dentro de qué rama del derecho se ubica? Derecho público. Ahora, modernamente, ¿dónde se ubica el derecho laboral? Dentro de los derechos sociales. Porque si usted va dentro del marco constitucional, dentro de la clasificación de los derechos humanos que realiza la ONU, y eso es, aprovecho ahí, ya no hay, la ONU dice que están los derechos civiles, sociales, políticos, económicos, culturales y de los pueblos indígenas, y dentro de los derechos sociales está el derecho al trabajo, y que en la Constitución aparece a partir del artículo 101 en adelante. Entonces, vean, allá nos cambió. Es que entonces el profesor no nos dijo no, lo que pasa que el derecho son dos grandes ramas, público y privado. Es como mi profesor en aquel entonces en derecho civil y a usted su profesor en civil le dijo, el derecho de familia pertenece al derecho privado. Pero ya cuando uno lo va explorando más, termina que el derecho de familia es un derecho social también. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Entonces, hablamos de que es un derecho imperativo. Es un derecho que por lo menos debe de observarse a lo que la ley establece. Lo que la ley establece. Tenemos tres principios entonces. Tutelar, de garantías mínimas, de imperatividad. Vamos a dos principios más. El principio realista y el principio objetivo. Estos principios los encontramos en la literal D del cuarto considerando. Ojo, mire, no se complique. En este considerando nos es claro
cuándo se es realista y cuándo se es objetivo. Cuando nosotros aceptamos la realidad objetiva dentro de la cual se desenvuelve la persona, estamos hablando de ese principio realista. Y hablamos del principio objetivo sobre la base de lo existencial, de lo que se tiene. Si les preguntaran, usted está en su examen ahorita y les preguntan, mire, la fijación del salario mínimo de este año 2026 ¿aplica el principio realista y el principio objetivo o solo uno de estos dos? ¿Cuál de esos principios es más aplicable? El principio realista, lo que se tiene, lo que se ve. El principio objetivo, lo existencial. ¿A los dos? Los dos. Los dos. Los dos. Porque estos dos van de la mano. Mire, voy a usar esas palabras ya muy treas. La canasta básica cada vez se encarece y por lo tanto hay que superar el ingreso per cápita, por persona. Y entonces hay que elevar los ingresos de las personas. Pero también el consumismo nos lleva a aceptar a cómo están las cosas. Sobre esa base descansa entonces este principio realista y objetivo. Otro principio, el principio conciliatorio. El principio conciliatorio es un principio que tiende a resolver los conflictos con un arreglo o con un acuerdo. ¿Sí? Los conflictos se deben de resolver llegando a un acuerdo, a un convenio. Los conflictos, entonces, se deben de resolver llegando a un acuerdo. El principio conciliatorio. Yo me recuerdo hace un par de años, fui a dar una conferencia a los del colegio de abogados, a los que eran jueces y magistrados, principalmente a los jueces laborales, y les dije que deberían de acudir mucho a la conciliación. ¿Qué es la conciliación? La conciliación es la búsqueda de la solución de un conflicto mediante la intervención de un tercero, neutral, imparcial. Y la regla de oro en la conciliación es ponerse en los zapatos de esa parte. Maylin. Gracias, licenciado. Solo una pregunta. El principio realístico, que era el cuarto considerando, literal D. ¿Y el principio objetivo? También ahí mismo está. Ah, ok, gracias. En esa literal D dice lo primero, o sea, el principio realista, y más adelante dice, y lo segundo, el objetivo. Gracias, licenciado. A la onda. Entonces les decía el principio conciliatorio. El principio conciliatorio es buscar un arreglo o un acuerdo entre las partes en conflicto. Vamos a suponer. Celeste es la patrona y Maritza es la trabajadora y Erika es la abogada de Maritza, que es la trabajadora. Celeste, los estados financieros no son tan alentadores. En lugar de irnos para arriba, estamos yéndonos para abajo. Entonces Maritza ha sido despedida. Le deben 50,000 quetzales de sus prestaciones laborales. Y entonces Erika va a asesorar a Maritza. Y le dice, yo soy el abogado de la empresa, y le digo, mire, Erika, fíjese que la empresa, es decir, doña Celeste, no tiene la capacidad de pago para esos 50,000 quetzales. Ahorita lo que nosotros le ofrecemos son 25,000 quetzales.
Usted dirá si llegamos a un acuerdo o no. ¿Qué diría Erika, la abogada de Maritza? Ahorita la puse en jaque a él. No, licenciado, que no. Trataríamos de, o sea, imagínese 25,000 a 50,000, Lic. Ok, usted se va porque no. Porque no, Lic. Nos vamos a pleito. Nos vamos a pleito. Alguien que se vaya a pleito, que es pleito jurídico. ¿Ah? ¿Alguien que aceptaría los 25? Que me diga sí. No. Maritza. No sé si. No, Lick, me iría a litigio. Ok. ¿Alguien más? Ahorita nadie está de acuerdo. Ojo, miren, Yonick, Sandra. sería más conveniente que aceptara porque depende de la realidad del trabajador, generalmente está sin trabajo y los litigios duran mucho tiempo. Entonces, ¿cómo va a poder solventar su situación? Incluso buscar un nuevo trabajo si no tiene solvencia económica. Ok. Ya llevo uno a favor de todos los que están. ¿Alguien más? Bien. Aquí hay varios contextos. Pero si son 50 y me están dando 25, no me conviene. Ok. El principio conciliatorio dice llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo para terminar el conflicto laboral. Entonces, si llegamos a un acuerdo, usted profesional recibe lo que cobró en honorarios, y usted cliente se va con lo que le corresponde. Y se terminó el juicio. Lo que decía Sandra no deja de tener razón. El tema es que después, si ahorita me está ofreciendo 25, después ya no me va a ofrecer los 25, me puede ofrecer menos. Hay un refrán, yo soy muy amigo de la conciliación, le cuento. Yo sí creo en la conciliación, pero cuando la conciliación es neutral, imparcial e independiente. Cuando la conciliación se da en el sentido siguiente. A ver, por ahí escribió Fernanda, dice que va a recibir, y si no se puede recibir los 25, nosotros en partes. Es que le estoy diciendo que los estados financieros son 25. Imagínense que esa empresa se va a la quiebra. En el ínterin de que vamos a litigio, no quiero ser mala onda, le digo a mis clientes, ¿y si se muere el trabajador y no gozó su plata? Sí, le que existe el incidente post-mortem, ¿eso cuánto le va a durar? Entonces aquí se aplican dos cuestiones. Si se inicia el incidente post-mortem, se aplica que nadie sabe para quién trabaja. El trabajador se mató trabajando y no disfrutó su plata. Por el lado, siempre vale más un buen convenio y no un mal juicio. Ahorita recibe su plata, la aprovecha y listo. Si se va a litigio, tiene que estar pidiendo permiso, tiene que estar asistiendo a las audiencias se pueden llevar a cabo, ahora con el volumen el judicial, si se lleva a cabo se suspende y no sé qué más incidencias se pueden dar. Entonces, no lo estoy convenciendo a que se vaya ahorita usted a conciliación. Ahora, si lo ves desde el punto de vista profesional, yo profesional no me conviene porque voy a perder honorarios profesionales, porque dependiendo cómo los pacté. Entonces, ahí es donde una cuestión filosófica. ¿El derecho es para servir o el derecho es para servirse? No me contéstese usted solito. Entonces, eso es una tendencia que se da en el derecho laboral, el principio conciliatorio. Este principio conciliatorio, ¿dónde lo encontramos ubicado? Nos vamos al último considerando, o es el sexto considerando del Código de Trabajo. 1, 2, 3, 4.
5. El sexto considerando que las normas del Código de Trabajo deben inspirarse en el principio de ser esencialmente conciliatorias. Hay jueces, aquí le voy a hablar un poquito del ejercicio profesional. Hay jueces que le dicen, abogados, partes procesales, ¿ya han platicado ustedes con anterioridad? No, señor juez. Les concedo unos minutos fuera de audiencia para ver si hay algún acuerdo. De lo contrario, seguimos en el litigio. Sale por el principio conciliatorio. Este principio conciliatorio, entonces, lo que se pretende es un arreglo amistoso entre las partes. Arreglo amistoso. Vamos a otro principio, el principio de estabilidad. El principio de estabilidad persigue la permanencia de las relaciones laborales. Principio de estabilidad persigue la permanencia de las relaciones laborales. Este principio de estabilidad, muchos trabajadores van a una institución pública o privada a prestar sus servicios con la intención de quedarse el tiempo que se lo permita la relación laboral, ¿sí? Eso es lo que se persigue a través de este principio de estabilidad. Este principio de estabilidad, ¿cómo se puede llegar a superar? Se puede llegar a superar con el contrato de trabajo por tiempo indefinido. Contratos por tiempo indefinido. Por ejemplo, si hablamos del sector público, está el 011 permanente, el 011 removible, el 011 exento, y todos creen que el 011 usted ya la hizo. No, hay que averiguar qué tipo de 011 tiene uno. Por ejemplo, yo con mi experiencia municipal tuve 011, pero en el gobierno municipal, en la administración municipal. En la administración pública es 011 también. Entonces, esa es una cuestión de estabilidad. Ahora, en algunas instituciones públicas se van por ciertos tiempos. Entonces, con eso no vamos a lograr una estabilidad laboral. Por ejemplo, para los que tienen ahí el tema de que me conocen, por ejemplo, a nivel de Universidad de San Carlos. En Universidad de San Carlos yo estoy temporalmente prestando mi servicio ahí. En su momento me van a dar las gracias. Entonces no logramos una estabilidad laboral. También tenemos que el tema de la estabilidad laboral se puede lograr con la sustitución patronal. Otra figura. La sustitución patronal, ¿qué ocurre o cómo se da? Miren, la sustitución patronal, hay empresas, ¿sí? O está la administración privada. Hoy, Erika es la patrona de esta empresa. 6 meses después, Celeste es la nueva administradora del negocio. 2 años después, David es el administrador. Y usted, trabajador, ni enterado. Solo a sus oídos llegó que ha cambiado de dueños esa empresa, pero en ningún momento le ha perjudicado su relación laboral. Y cuando menciono la sustitución patronal, dicho de paso, aprovechando, busquemos el fundamento legal de la sustitución patronal. Vaya al artículo 23 del Código de Trabajo. Y por favor, Erika, leámoslo hasta donde diga para el nuevo patrono, después de los 6 meses. Artículo 23. La sustitución del patrono. No afecta los contratos, trabajos existentes en perjuicio del trabajador. El patrono sustituido queda solidariamente obligado con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de los contratos o de las disposiciones legales, nacidas antes de la fecha de la sustitución y hasta por el término de 6 meses. Ok, ahí estamos. Gracias. Entonces, un patrono antiguo y un nuevo patrono. ¿Hasta cuánto tiempo tiene tiempo de
podérsele exigir al antiguo patrono 6 meses. 6 meses. Entonces, aquí mencioné, de Erika nos pasamos a un patrono y llegamos a caer hasta con David. De patrono en patrono, cada patrono que va reemplazando al otro, su responsabilidad laboral, el plazo es de 6 meses. Y aquí hay que tomar en cuenta el cómputo del plazo, cómo se computan los días. Recomendación, revise, por favor, el artículo 45 y el artículo 46 de la ley del organismo judicial. El artículo 45 primordialmente nos da cómo podemos computar los plazos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de meses, son meses calendarios. Como tenemos un calendario gregoriano, estamos sobre los 30 días. Entonces, ojo con eso. Entonces, hablamos sobre la sustitución patronal que nos va a ayudar a la estabilidad laboral. Y una tercera forma va a ser la suspensión de los contratos de trabajo. Suspensión de los contratos de trabajo. Por hablar rápido, la suspensión de un contrato. El patrono deja de pagar el salario y yo, trabajador, de prestar mis servicios. Por ejemplo, usted, estudiante de Derecho, si trabaja para la institución pública, en la institución pública, de repente le dan a usted una licencia que le llaman, la denominada licencia. Entonces, usted pidió su licencia. Bueno, usted deja de prestar sus servicios por cierto tiempo, pero esta licencia puede ser con goce o sin salario. Pero en el supuesto que es sin goce de salario, usted sigue trabajando, solo que por este tiempo usted no va a percibir su salario. Suspensión de los contratos de trabajo. Entonces, repito, el principio de estabilidad persigue la permanencia de las relaciones laborales, 3 formas mediante las cuales se puede superar la estabilidad laboral. Hablamos de los contratos de trabajo por tiempo indefinido, la sustitución patronal y hablamos de la suspensión de los contratos de trabajo. Licky, ¿cómo podemos fundamentarnos si nos piden el fundamento legal? Bueno, entonces vamos al contrato de trabajo por tiempo indefinido. El contrato de trabajo por tiempo indefinido, ustedes lo encuentran en el artículo 25, literal A. La sustitución patronal la mencionamos el artículo 23. Y la suspensión de los contratos de trabajo lo encontramos allá por el artículo 65. Solo les confirmo exactamente si ese es el artículo. El artículo 65, suspensión. Entonces, tenemos nosotros estos principios que hemos señalado: el principio de tutelaridad, el principio de garantías mínimas, el principio de imperatividad, el principio realista, objetivo, conciliatorio, de estabilidad. La mayoría de estos principios encontramos su fundamento legal en el 4º considerando y en el 6º considerando. Ahora, hay un principio que no podemos dejar de mencionar y ese está fuera de estos considerandos, es el principio prooperario. El principio prooperario, lo que favorezca al trabajador. Ese principio prooperario, es pregunta cajonera que hacemos nosotros, el principio del indubio prooperario radica y se fundamenta en el artículo 17 del Código de Trabajo. Y este principio del indubio prooperario también lo puede usted fundamentar constitucionalmente en el artículo 106, último párrafo. Entonces, indubio prooperario, lo que más favorezca al trabajador. Por ejemplo, miren, el sector privado goza de vacaciones. ¿De cuántos días? 15 días. Sector privado. El sector público, según la ley del servicio civil, allá por el artículo
tengo un desfase mental, 42 o 62, pero está en la ley del servicio civil. La ley del servicio civil dice 20 días. 15 sector público, sector privado que diga 15, sector público 20. Pero hay un pacto colectivo que dice que gozará de 40 días de vacaciones. Entonces, en el sector público, el servidor público va a gozar de 20 días según la ley del servicio civil o de 40 días según el pacto colectivo de condiciones. Va a gozar por el principio del indubio propietario de 40 días, la ley que más le favorezca. Entonces, un pacto colectivo es una ley individualizada. Tenemos estos principios. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Les voy a pedir de favor que para el siguiente lunes ustedes revisen su constitución. Maritza, les voy a pedir de favor que en su constitución ustedes revisen. Vamos a agotar esos comentarios o esas observaciones que merecen los derechos sociales en nuestra constitución. Y entonces les pido que ustedes revisen del artículo 101 al 106 de la Constitución. Por decirles así, y me adelanto a esto, de todos los temitas que vamos a ir viendo a lo largo de este curso, los vamos a ir como mencionando a pinceladas cuando veamos esto el siguiente lunes, ¿sí? Entonces, ya en algunas más particularidades ya vamos a ir viendo las jornadas de trabajo, el salario, las ventajas económicas, ¿sí? Entonces, revisan su constitución. Entonces, sobre eso vamos a trabajar la siguiente clase en Derecho Laboral. Si no hubiera alguna duda, nos pasamos a Derecho Penal. Me dicen si estamos bien. Avanzamos, nos quedamos. Vamos. Pues. Estírese un ratito. Aquí así como que en ese... Vamos. Pues. Vamos entonces al derecho penal. El derecho penal es importante que tomemos en cuenta algunos principios constitucionales sobre los cuales descansa el derecho penal. Así, a grandes rasgos. Mencióneme unos 3 que usted se recuerde. Va, no todos al mismo tiempo. 3 principios. Estaría el principio de juez natural. ¿Cuál otro? Los más usuales. Miren pues. Consejo, recomendación. Para efectos de su examen, yo les recomiendo que utilicen lo más utilizable, lo más usual. El principio de legalidad, el principio de igualdad, el principio de defensa, el principio de publicidad. ¿Sí? El principio de igualdad. El principio de igualdad. Todos somos iguales frente a la ley. Solo denme un minuto. Vamos, pues entonces el principio de igualdad. Todos merecemos un trato equilibrado frente a la ley. El principio de igualdad también se le conoce como el principio de equilibrio. O sea, trato igualitario o equilibrado entre las personas. Principio de legalidad.
el principio de legalidad, todo debe estar fundamentado en ley. Y como se trata en materia penal, todo debe estar fundamentado en ley y calificado como delito o falta. Entre paréntesis, ilícito penal o hecho punible. Entonces hablamos del principio de igualdad. El principio de igualdad usted lo puede ubicar en el artículo 4 constitucional. El principio de legalidad en el artículo 17 constitucional. Ahora, el principio de presunción de inocencia. Nosotros decimos en el artículo 14 de la Constitución, toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario. No podemos condenar a alguien sin que se le haya escuchado. Y aquí me refiero al principio de defensa o de audiencia. 4 principios que le he señalado: igualdad, legalidad, inocencia, defensa, el principio de publicidad. Dice el artículo 14 de la Constitución que todos los asuntos son públicos. Ojo, hay una publicidad limitada e ilimitada. La publicidad limitada es la que permite conocer solo a los que tienen interés. Y la publicidad ilimitada pueden conocer todos. En el ámbito del derecho penal, solamente pueden acceder los que es de su interés. Ya para efectos prácticos de ejercicio profesional se dice que solo pueden accesar los que son parte procesal. Entonces, he señalado estos principios sobre los cuales descansa el derecho penal. Igualdad, artículo 4, legalidad, artículo 17, defensa, el artículo 12, inocencia, el artículo 14, la publicidad, el 14. Ahora, todos los principios constitucionales sobre los que descansa el derecho penal es a lo que la doctrina le denomina el principio jurídico del debido proceso. O sea, el debido proceso. ¿Sí? ¿Que dónde vamos a encontrar el debido proceso? En el artículo 12 de la Constitución. Y es aquel que nosotros rezamos, que nadie puede ser citado, nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en juicio. Ahí tenemos los principios constitucionales. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Bueno, vamos ahí. Hablamos del derecho penal. ¿Qué entendemos por el derecho penal? El derecho penal puede ser visto desde lo objetivo o lo subjetivo. El derecho penal objetivo, que también se le conoce como el ius penale, es el conjunto de normas jurídico-penales que regulan la actividad punitiva del Estado. Conjunto de normas jurídico-penales que regulan la actividad punitiva del Estado. Y el derecho penal subjetivo o el ius puniendi es la facultad que tiene el Estado de castigar o de sancionar a los que infringen la ley penal. Entonces hablamos de 2 tendencias del derecho penal: el derecho penal y el derecho subjetivo. Si me preguntan, mire, ¿qué es el derecho penal objetivo? Usted puede decir, son las normas jurídicas que regulan la actividad punitiva del Estado. O bien pueden decir, ¿y qué es el ius puniendi y el ius penale? El ius penale son las normas que regulan la actividad punitiva del Estado, y el ius puniendi, facultad que tiene el Estado de castigar. Ojo, los examinadores hoy en día ya no le preguntan tan complicado a uno como antes. Antes se iban por lo latín. Entonces ahora le recomiendo indistintamente
Derecho penal objetivo o jus punale. Derecho penal subjetivo o jus puniendi. Apréndase, recuérdese de las diversas denominaciones de una institución para que no lo vayan a sorprender. Teniendo el derecho objetivo y subjetivo desde ese punto de vista, vamos a decir que el derecho penal son las normas jurídicas que han sido creadas por el Estado para determinar los delitos, las penas y las medidas de seguridad. Entonces, el derecho penal va a ser el conjunto de normas jurídicas, principios, doctrinas e instituciones que regulan los delitos, las penas y las medidas de seguridad. Puede decir también el derecho penal es el conjunto de normas, de disposiciones legales que regulan y sancionan a las personas que infringen la ley penal. 3 concepciones que le di. 3 concepciones. Entonces tenemos principios que sustentan el derecho penal en el ámbito constitucional. ¿Qué es el derecho penal? Desde lo objetivo y subjetivo, el jus puniendi, el jus penale. El derecho penal en general, vamos a decir, normas jurídicas, principios, doctrinas e instituciones que regulan los delitos, las penas y las medidas de seguridad. También podemos decir que el derecho penal son las disposiciones legales que permiten sancionar a las personas que infringen la ley penal. Ojo con estas 2 cuestiones bien puntuales que voy a señalar. Partes del derecho penal y contenido del derecho penal. Que diga, partes del derecho penal y ramas del derecho penal. Las partes o contenido del derecho penal, hablamos de la parte general y la parte especial. Parte y contenido, lo mismo. Partes o contenido del derecho penal, hablamos de la parte general y la parte especial. La parte general estudia las distintas instituciones, conceptos, principios, categorías y doctrinas relativas al delito, al delincuente, a las penas, a las medidas de seguridad. El derecho que diga la parte general. Y la parte especial es la que estudia los ilícitos penales propiamente dichos. La parte general, ¿dónde la encontramos? En su Código Penal. Su Código Penal, que va del artículo 1, incluso ahí dice decreta Código Penal, libro primero, parte general, del artículo 1 hacia el artículo 122. Y del 123 en adelante se regula la parte especial. Entonces tenemos 2 partes del derecho penal o su contenido del derecho penal, la parte general y la parte especial. La parte general es la que estudia las distintas instituciones, conceptos, principios, categorías, doctrinas que regulan al delito, al delincuente, las penas y las medidas de seguridad, y la parte especial estudia los ilícitos propiamente dichos. Y las ramas del derecho penal. De las ramas del derecho penal hablamos derecho penal sustantivo, derecho procesal penal y derecho penitenciario o ejecutivo. El derecho penal sustantivo también se le conoce como material. Es el conjunto de normas jurídicas de naturaleza penal que han sido creadas por el Estado para determinar los delitos, las penas y las medidas de seguridad. El derecho procesal penal o derecho procesal adjetivo son las normas legales que permiten la aplicación del derecho penal sustantivo. Y el derecho penitenciario o ejecutivo
son las normas jurídicas que regulan a los condenados y la ejecución de las penas. Solo para ilustrar un poco más. Mire usted, ¿y dónde está regulado? ¿Dónde encontramos el derecho penal sustantivo? En las leyes. El derecho penal sustantivo lo encontramos en el Código Penal. ¿Qué número de decreto es el Código Penal? 17-73 del Congreso de la República. El derecho procesal penal, ¿dónde lo encontramos en alguna ley? En el Código Procesal Penal. ¿Qué decreto es? 51-92 del Congreso de la República. Y el derecho penitenciario o ejecutivo, que va a regir a los condenados y la ejecución de las penas. Aquí hay, entonces, contenido o partes del derecho penal y las ramas del derecho penal. Ojo, no vaya a cruzar esto, porque en los exámenes terminan cruzándolo. Cuando uno viene y le dice, dígame el contenido del derecho penal, y le dicen a uno derecho penal sustantivo, derecho procesal penal, derecho penitenciario. ¿Ese es el contenido? No. Esas son las ramas del derecho penal. Y el contenido es la parte general y la parte especial. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, seguimos. Sigamos. El derecho penal ha recibido diversas denominaciones y entonces ustedes les recomiendo ahí al menos aprenderse unas 3 denominaciones diferentes por si acaso le llegan a preguntar otros nombres que ha permitido identificar al derecho penal. Entonces, el derecho penal también lo conocemos nosotros como derecho, nosotros lo conocemos como derecho criminal. También conocemos al derecho penal con otras denominaciones, como es el derecho represivo, el derecho protector de los criminales, esas denominaciones. Derecho criminal, derecho represivo, derecho protector de los criminales, son otras denominaciones que ha recibido el derecho penal. Ahora, voy a ir cerrando con esto. En algunas universidades lo preguntan y en otras ya no lo preguntan. En algunas lo toman en cuenta y en otras ya no. Y me refiero a la Enciclopedia de las Ciencias Penales. La Enciclopedia de las Ciencias Penales son las normas que consagran el estudio de los delitos, al delincuente, las penas y las medidas de seguridad desde diferentes puntos de vista. ¿Cuáles son esos diferentes puntos de vista? La filosofía del derecho. La filosofía del derecho permite estudiar lo penal desde el punto de vista de lo filosófico. Establecer esas ideas de pensamiento. Determinar esos pensamientos de las personas que delinquen. La filosofía del derecho. Encontramos la historia del derecho. La historia del derecho pretende estudiar la evolución del derecho penal a través de sus diversas instituciones. Y aquí dejo el paréntesis para que usted revise la evolución del derecho penal. Cómo ha ido evolucionando de forma puntual para la siguiente clase. Encontramos también la legislación comparada. La legislación comparada nos permite determinar o establecer o buscar la uniformidad del ordenamiento jurídico en materia penal con la de otros países. La legislación comparada. Encontramos la política criminal. La política criminal estudia la prevención y la represión del delito.
prevención y represión del delito. Y como es coyuntural a ustedes, supóngase que mañana le tocara a usted examinarse y estamos en esta situación. Y un subexaminador le dice, mire usted, nosotros en Guatemala tendremos políticas criminales. Unos van a decir que sí, otros van a decir que no. ¿Sí? Entonces es una pregunta de criterio y de realidad. ¿Tenemos políticas criminales? Es decir, lo que tiende a la prevención y a la represión del delito. Y dos disciplinas más que hoy en día están teniendo auge, la criminalística y la criminología. La criminalística es la ciencia técnica que trata de responder cómo y quién cometió el delito. ¿Cómo y quién cometió el delito? Esto lo estudia la criminalística. ¿Cómo y quién cometió el delito? Y la criminología es la ciencia que permite establecer situaciones causales y explicativas. O sea, es una ciencia interdisciplinaria que va más allá. Es decir, va a buscar las causas del delito. Va a intentar responder por qué hay delitos. ¿Por qué se cometen delitos? Esto entonces lo menciono desde la Enciclopedia de las Ciencias Penales. Repito, muy eventualmente lo tienden a preguntar, pero no está de más que lo hayamos dejado de mencionar el día de acá. Y las ciencias auxiliares del derecho penal, también es muy poco que preguntan, pero no podemos dejarlo de mencionar. Las ciencias auxiliares del derecho penal, hablamos de la estadística criminal, la medicina forense y la psiquiatría forense. La estadística criminal estudia todos los factores internos y externos sobre el aumento de la delincuencia. Sobre el aumento de la delincuencia. Ejemplo, ¿habrá más delincuencia? Bueno, a lo que vamos en el año 2026. Compare el año 2025 de enero y compare el 2026 de enero. ¿Habrá más delincuencia en el 2025 o el 2026? De eso se encarga la estadística criminal. Bueno, la medicina forense o medicina legal. La medicina forense o legal tiene otras disciplinas de por medio. La disciplina forense permite estudiar los conocimientos de las ciencias médicas en la solución de conflictos penales. Y aquí encontramos la tanatología forense. La tanatología forense pretende estudiar las causas que produjeron la muerte de una persona. La tanatología. Tenemos la traumatología forense. Determinar las clases de lesiones que se le ocasionen a una persona. La toxicología forense. La toxicología estudia las lesiones o las muertes provocadas por envenenamientos. Toxicología. Y finalmente la sexología forense. Esta pretende pues ver, analizar y estudiar los aspectos que están relacionados con los delitos de tipo sexual. Yo no sé si en su universidad, en mi época, yo llevé medicina forense. Íbamos, ahí ahora es el INACIF. Nosotros íbamos a ver a los muertos, a los cadáveres, descubrirlos, analizarlos, por qué se murieron. Y entonces, de estas ciencias auxiliares del derecho penal, si yo pretendo establecer si esa persona murió envenenada, voy a tener que acudir a la toxicología. Yo necesito saber si las lesiones fueron dadas o provocadas o fueron por caso fortuito o fuerza mayor. Voy a irme a la traumatología. Yo voy a pretender descubrir qué fue lo que causó la muerte a la persona. Hablamos de la tanatología. Y la sexología en delitos que van con la parte sexual.
Y finalmente la psiquiatría forense. La psiquiatría forense es la ciencia que pretende estudiar la salud mental de una persona. La salud mental. Estos dos rubros que mencioné, la enciclopedia de las ciencias penales con las ciencias auxiliares del derecho penal, como marco referencial y no obstante debe de tomarlo en cuenta. Para la próxima en derecho penal, le dejaría entonces que revise evolución del derecho penal, las escuelas del derecho penal y la ley penal. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? Se quedaron dormidos. Bueno. Espero entonces que hayamos captado, que hayamos logrado anotar lo que haya sido posible. Y entonces, así, sensatamente, el miércoles, entonces Erika ahí se va a ir conectando para trabajar con derecho administrativo. Le estaremos haciendo llegar. Ok. Les vamos a estar haciendo llegar el enlace. Y entonces, ¿qué es lo que hay que leer? Les decía, en derecho laboral, tienen que leer del artículo 101 al 106 de la Constitución. Vamos a ir haciendo los comentarios y ejemplificando todo el ámbito del derecho laboral. Y en derecho penal les decía que lean sobre la evolución del derecho penal, las escuelas del derecho penal y la ley penal. Esos tres rubros. ¿Alguna intervención más? Y si no, lo vamos a ir dejando. Erika. Silic, solo les voy a dar los temas para mi clase del miércoles. Vamos a empezar con los conceptos básicos del derecho administrativo. Vamos a ver las fuentes del derecho administrativo y la administración pública y organización administrativa. Esos tres temas vamos a abordar el miércoles. Ok, perfecto, gracias. Bueno, entonces lo vamos dejando por ahí.